Permitime saludarlo y después, obviamente, te tiro la guinda a vos. Alejandro Oneto Gaona, una persona que lo conocí hace muy poco y quiero tener el placer de saludarlo. Hola Alejandro, Luis Tarulo te saluda. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás, Luis? Un gustazo, ¿eh? Un gustazo. Y acá te dejo con tu amigo, arréglense ustedes. Ahí escuché esa voz, dije, acá está presente. Qué Bueno, ahí lo grande. tenés. El número uno, Luis, ahí tenés el Y, número uno. y viste, yo no soy tonto para elegir para hacer un Y no, programa no, de radio. se ve que no, no, no. Sí, todos aprendemos, todo el tiempo aprendemos No, mirá, de un Jorge, así maestro. que Yo tuve la fortuna en un momento de compartir redacción en un diario, allá por los 90, con Jorge Búsico, y ya nada más que con recorrer los pasillos con las viejas Olivetti, ya era aprender con Jorge. Así que bueno, sí, aprender y disfrutar la profesión, ¿no? Porque obviamente, si hay alguien que obviamente. disfruta la profesión es Jorge, porque bueno, lo contagia, ¿no? Lo Sí, contagia naturalmente. él me dice, no me gusta el autobombo. No, no te preocupes, no haces autobombo, te lo hago yo, No, quédate no, tranquilo. no hace falta, No estamos hace nosotros falta. para eso. No te hagas el humilde, no hace falta, te lo hacemos nosotros. Bueno, te dejo Exacto, con por él, eso. te dejo con Exacto. él. Un Bueno, abrazo. Ale, es difícil entrevistarte porque, como le dije recién, somos muy amigos, Sí, tenemos una relación entrañable. Hay una cosa que me gustaría contar. Yo tengo 66 años, o sea, soy un hombre grande. A Ale no lo conozco hace tanto. Creo que nos conocimos alrededor de 2016, 2017. O sea, 2015, sí, por ahí sí. estuvimos. eh, bueno, ahí yo tenía, no sé, 60 y pico. Sí. No, no, 50 y tantos. No. 50 y tantos, pero no es una edad a la que vos haces amigos, ¿no? Y Generalmente uno hace amigos en el colegio, en el club, hasta los 20, 25 años, después hace algunos amigos en los trabajos, sí, pero es muy raro que a esa edad, bueno, Ale es un tipo tan encantador que el primer día que nos encontramos en TEA, precisamente que veníamos hablando de TEA, inmediatamente congeniamos. Y yo me imagino que lo mismo debe haber pasado en tu vínculo, Alejandro, y ahora sí te lo dejo para que lo cuentes, con Marcelo Bosch, ¿no? Porque vos no lo conocías a Chelo, lo conocías No, yo no, de verlo jugar, pero no tenías una relación con él. no, nada, nada. Y lo mío estaba ahí en Inglaterra haciendo parte de una maestría en psicología de alto rendimiento y bueno, entre otras cosas que hice ahí fue ir a ver a Saracens, pero antes de ir a verlos a Saracens me comuniqué con el Chelo Bosch porque yo tenía una intención de escribir un libro sobre distintas historias de deportistas. Y el Chelo siempre lo tenía en el radar, digamos, no solamente por su juego, su manera de desplegar todo su potencial en este maravilloso deporte, sino también por la franqueza a la hora de declarar. Cuando le hacían una nota, la espontaneidad que tenía era admirable. No tenía filtro, decía lo que pensaba y no daba vueltas para hacerlo. Entonces un día conseguí el teléfono, le digo, Chelo, ¿qué tal? Soy Alejandro Neto, tengo esta idea de hacer un libro, me encantaría poder hablar con vos y contarte que mi intención es sumarte al libro. Y me dijo, sí, venite, estoy acá en St. Albans, me tomé el tren, me encontré en un café y empezamos a hablar y creo que se nos fue 3 horas como si nada. Y ahí es donde empezamos a hablar y me dice, ¿qué tenés que hacer esta semana? No, me dice, digo, mira, yo estoy trabajando y estudiando, pero estoy para ir a ver a Sartes, esa es mi intención. Bueno, pasate el viernes y venís a ver el partido, y bueno, fui a ver el partido, jugaba de una manera que, como lo dije el martes, era un deleite, la forma de taclear, la forma de atacar, defender, tenía un toque así futbolístico en todo eso, ¿no? No sé perdóname Ale, sí, perdóname sí, Ale. Luis, Para quien no lo sepa, vos además de abogado sos coach ontológico. Entonces, exacto, claro. sí. No, nada más, quería aclarar eso porque cuando te presentamos no dijimos eso y para que vean la relación que tenés con los deportistas, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre quise ser psicólogo, pero tenía una madre que era una encantadora de serpientes, y tenía el arte de manipular en el buen sentido, y me dijo, no, vos naciste para ser abogado. Así que acá estoy ejerciendo otra profesión. Bueno, perdón la interrupción, pero No, quería también, aclarar eso. sí, sí. Entonces, Así que bueno, fuiste a ver a empezó la Saracens. relación. Sí, ahí fui a Saracens, ahí la conocí a Agustina, la había conocido cuando me invitó a cenar a su casa, y así empezó. Cada año que iba para allá, me hablaba con él, me invitaba a cenar a su casa, cocinaba como los dioses Agustina, y cada vez que iba nos quedábamos hablando horas. Teníamos una facilidad de escucharnos y preguntarnos por la vida del otro, por lo que había detrás de esta carrera que estaba haciendo él, que eso se fue profundizando cada vez más. Se retira del cello, yo voy a Londres también por trabajo, y ya no estaba más en St. Albans, estaba en Lichfield, una ciudad que estaba a 3 horas y pico de tren desde Londres, y llego a su casa, de vuelta almorzamos muy bien, giraban ahí de una manera circulada, mejor dicho, una cantidad de vino importante, eran muy buenos vinos, estaban los suegros también, y bueno, hablando y hablando y hablando, con una soltura de siempre. Le digo, Chelo, me tengo que ir, son las 7:20 de la tarde, es el último tren a Londres. Y me lleva, me subo al tren, mareado, y le empiezo a mandar un audio. Y le digo, Chelo, tenés que escribir un libro. Inmediatamente me manda un audio, y lo primero que me dice, ¿estás en pedo? Y yo le contesto, sí, claro, no te diste cuenta. Literal. No, sí, literal, no sé lo que fue. Bueno, no, basta, no quiero saber nada, olvídate, no contés conmigo. Aparte, ¿qué tengo para contar? Me dice él. Vos no te preocupes. Y dejé pasar una noche, y al otro día, volviendo de una práctica de coaching que estaba haciendo ahí en Fulham, empiezo a caminar desde Fulham hasta Chelsea, donde estaba parando, deambulando por ahí, agarré el teléfono, le empecé a mandar audios a Agus, y le dije, Agus, comencelo. Bueno, y ahí empezó toda la historia. Tengo todavía los audios de ese día. Y ahí empezó la idea, empezó a forjar entre los tres, y como dijimos ahí, compartimos el martes pasado, los tiempos se amoldaron a nosotros, no nosotros a los tiempos de escritura, ¿no? Y todo fue encajando de una manera tan natural que se terminó el libro cuando se tenía que terminar. Y se publicó, y sí, de una manera que no nos deja de sorprender a los tres. Claro. ¿Y cómo es la experiencia de escribir un libro de A3? Calculo Sí, que lo fueron. ¿Vos trabajaste tu parte por tu lado o también interveniste en el proceso que hicieron Agustina y Marcelo? Yo más bien me amoldé a cómo Agustina y Marcelo querían presentarlo, ¿no? Y, digamos, se dividieron en 4 capítulos, en 4 partes, y mi abordaje era de acuerdo a esas 4 partes. Yo tocaba los temas más centrales de esas partes desde el punto de vista del coaching ontológico. Y yo fui desarrollando, tomaba esas esencias que, como decíamos entre los tres, y queríamos que ese anexo fuese como una invitación a trabajar, que no fuese una biografía y nada más. Mira, te quedaste con ganas de seguir, bueno, acá tenés un anexo que te invita a trabajar con vos. Y ahí está la diferencia que queríamos hacer. Que el lector se sintiera que podía hacer algo más, que estaba esa invitación latente a meterse en el anexo, que debo decir que se llama Anatomía del Click, que me lo regaló ese título Ezequiel Fernández Murzo, otro grande. Mira, no sabía. Hace muchos años, sí, muchos años. Bueno, el libro se llama Anatomía del Click,
y ese título nos lo regaló Ezequiel a mí y a Ale Duccini, Mira. otro colega de ustedes. Sí, 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 sí. Y ese Tal- libro que de las distintas historias no prosperó, y bueno, me quedé con el título mm. y lo Y lo usaste bauticé así para al tu anexo. parte. Exacto. Vos sabés que recién hablábamos del Seven y en un momento Luis contó el partido de los Pumas Seven contra Kenia Sí, y bueno, vos tuviste una experiencia quizá única, ¿no? En Kenia, estuviste haciendo coach ahí con el rugby con vistas al Mundial, ¿no es cierto? Y creo que también al Seven. exacto, sí. ¿Y cómo fue esa Mira, experiencia? ¿Cómo es bueno, trabajar con un equipo africano acá nos podríamos del África descortar un profundo, minuto y ¿no? empezar a hablar, sí. Hay que aclarar que, Luis, a Jorge lo tenía al tanto de todo, de lo que estaba pasando ahí en Kenia. A mí me llaman, Ujú. porque un amigo mío keniano que vive en Nueva Zelanda, que hice un curso con él en Crusaders, me dice, mira, yo quiero que me des una mano para que mi país clasifique por primera vez al Mundial. Te voy a poner en contacto con el entrenador, que era profesor de él del colegio, en su momento, y bueno, y fíjate qué puedes hacer. Y nos puso en contacto, empezamos a hablar, y ese mismo profesor, que era el entrenador, el head coach, que también fue el jugador del seleccionado, me dice, quiero que vengas. Y bueno, de una manera bastante desorganizada, de un día para el otro, ya por suerte con algunas charlas previas con los referentes, me embarqué a Nairobi. Y ahí estuve casi un mes en Nairobi y otro mes y monedas en Dubái, jugando el repechaje con Portugal, Estados Unidos y Hong Kong y Kenia. Y la experiencia fue, desde el punto de vista humano, ¿cómo te lo puedo resumir? Yo recibí mucho más de lo que di. Fue de lo más variado. En el medio, la generosidad y la recepción de un equipo que estaba realmente pasando una etapa bastante dura, porque no estaban cobrando, hace 5 meses que no cobraban, muchos de los jugadores eran un sostén en las familias de ellos, y no estaban cobrando, se estaba poniendo muy áspero. Hicieron huelgas antes de salir hacia el aeropuerto, 4 horas antes. Me llamaron y me dijeron tratar de arreglarlo, y yo hace 2 semanas que estaba teniendo contacto con ellos, 3 semanas, y me tuve que sentar y hablar con cada uno y decirles, miren, acá los perjudicados, más allá de que les paguen o no les paguen, sepan que van a ser ustedes. Este, Traten de convencerse de que esto lo tienen que hacer por ustedes y por el país. Y ustedes, más allá de lo que les esté, digamos, carcomiendo la cabeza, se tienen que unir, tienen que alinearse entre cada uno y ponerse como objetivo ir y darlo todo. Y después solucionar este tema. Porque Jorge, vos lo podés decir perfectamente, las sanciones pueden ser muy fuertes. Mm. Si no se presentaban, quedaba el Seven, el equipo femenino y el equipo de 15 afuera de la competencia por tiempo indeterminado. Así que bueno, estando ahí en Nairobi, no solamente el tema de la huelga, sino tuvimos una preparación ahí en una ciudad, en un pueblo que se llama Gilgil, donde realmente ahí se trabajó mucho el aspecto humano, y yo ahí me quedé boquiabierto en cada sesión que teníamos grupal, por la forma que se expresaban y compartían, no solamente el sentimiento de representar al país, sino de esto de jugar por sus familias y por ellos mismos. Mm. Mi intención es escribir un libro sobre ello, ya algo arranqué, pero me fui de ahí de Nairobi a Dubái con un sentimiento tan fuerte de pertenencia hacia ellos, que la convivencia fue realmente de una riqueza que hoy es difícil de ponerte palabras en pocos minutos. Pero también ahí hubo una huelga general después del segundo partido, y
y a la única persona que dejaban acceder digamos, a las reuniones que ellos tenían entre los jugadores era yo. Y bueno, tratando de escucharlos, decirles, esto háganlo por ustedes, no dejen de presentarse. Y al final vino la solución, no por el lado de la Unión de Rugby de Kenia, sino por los sponsors. Pero más allá de esos conflictos, vuelvo a recalcar la riqueza que he levantado en esa convivencia de ese casi 2 meses que estuve con ellos. Fue realmente muy enriquecedor, muy. Yo me fui lleno digamos, de la cultura de ellos, hasta el día de hoy que sigo colaborando, no solamente con el rugby, sino también con el Comité Olímpico, y no me dejan de sorprender. Tuve la posibilidad de trabajar con los maratonistas y es digno también de explorar mucho el mundo de ellos porque es sumamente interesante. Alejandro. Sí, Luis. No, te decía que, bueno, perdón, quería decirte que en este caso tuvo, pongámosle alguna comilla, un final feliz, ¿no? Y que Kenia está ya con muchos vínculos con el mundo occidental, con el deporte, está bastante organizado en ese sentido, ¿no? Y bastante expuesto como para entrar en algún tipo de irregularidades. Pero el otro día me encuentro con un documental de un deportista, un futbolista colombiano, al cual habían llevado, te lo diría si lo recordara, pero se me escapó ahora el nombre, a un país africano, y uno de estos intermediarios inescrupulosos le había conseguido un contrato precario, pero viste, la necesidad tiene cara de hereje, y este jugador fue a este país. Y fueron prácticamente víctimas de una especie de trata de personas, porque les terminaron reteniendo los pasaportes, todo, y hubo un conflicto muy grande, hasta que, bueno, pudieron ir resolviéndolo prácticamente caso por caso, y pudieron virtualmente huir de ese país, porque estaban casi secuestrados. Entonces, digo, las situaciones son muy diversas. Ese, por ejemplo, es un caso. Y en el otro, una pequeñísima infidencia, si me permitís. Cuando pactamos la nota, vos me dijiste que habías terminado de hablar con una persona en un país que está a muchos miles de kilómetros de acá, con una cultura diferente, en otro continente, y que le dijiste, hacé lo que te haga feliz. Y un poco me remitía a lo que hablabas y lo que habla y lo que cuenta también en el libro, cuentan todos ustedes, pero especialmente Marcelo Bosch, ¿no? ¿Cómo vive esa persona allí, o como ejemplo genérico, ¿no? Con su familia, cómo puede desarrollar todo su espíritu y su juego y estar concentrado y no sufrirlo, ¿no? Tanto la distancia como la soledad inclusive. Sí, Luis, eso que estás remarcando, sí, es así como lo describís. Yo le estaba diciendo a este jugador que estaba ahí en, vamos a decir, Medio Oriente, yo le decía, mirá, porque él se sentía un poco engañado porque le habían presentado un proyecto antes de que él se fuese a jugar allá, que no se lo cumplieron. Digamos, en cuestión de minutos jugó muy poco. Claro. Y me dice, y acá son, digamos, poco estables, de un día para el otro cambian las cosas. Él me decía, son como caprichosos, ¿no? Será por toda la plata que tienen, la manera que creen que con esa plata pueden someter a cualquiera. Y lo que yo le decía es, mirá, a pesar de todo, vos tenés que estar bien parado sobre vos, en lo que vos sos como persona y en la idea tuya que tenés de cómo querés vivir tu carrera. Y eso trasladarlo a tu vida. ¿Cómo querés vivir tu vida? ¿Qué es lo que pensás que te haría feliz hacer si lo haces desde adentro hacia afuera, ¿no? Y con coherencia. Bueno, quería agregarte eso que vos mencionaste, Luis. Perfecto. Viste, no fue pactado esto, ¿no? salió naturalmente, salió naturalmente en la conversación, y un poco tiene que ver con esa primera parte de la anécdota que te contaba,
de estas personas que van a veces obnubiladas o tentadas o por necesidad, y de pronto se encuentran con un panorama totalmente distinto, donde incluso, Totalmente. como te decía, el negocio a veces es muy cruel y aparecen incluso estos intermediarios donde te encontrás vos como coach, inclusive te enterás sobre la marcha de que hubo alguien en el medio que engañó a esa persona y después te encontrás Exacto. con reglas de juego, con dirigentes o con sociedades distintas o con redes de delincuencia a las cuales cuesta mucho sacar a esa persona de allí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Terrible. Y esos intermediarios que vos decís, los tratan de convencer, quédate, que te va a ir bien, vas a Sí. ver que en un momento se va a dar, y ese intermediario está cobrando por mes una comisión por haber hecho el pase, y lo único que le importa es que haya continuidad en ese cobro. Sí. Y después el resto, arreglate. Sí. Eso es lo que se repite en muchos casos. Sí. Y lamentablemente, sí. Sí, No, me sí, Luis. sí, no, perdón, es un ida y vuelta, por eso a veces nos interrumpimos y como periodista uno es un poco Sí, sí, no te das intenso, por- intenso y ansieta. Vos conocés mucho de esto. Te pregunto sobre Chelo, que mostró descarnadamente, incluso el otro día en la reunión, ante, no sé, había 200 personas por lo menos, allí en la presentación del libro, en la casa familiar tuya, ¿no? Allí Sí. en el Palacio, en la Casa Palacio, ahí en la calle Uruguay, entre Santa Sí. Fe y Si Arenales. si te está escuchando una tía mía, se agarra la cabeza. Pues. Porque Que no le pongas palacio, es una casa. no, pero es un No, caserón, ya no, sé, en el ya buen sé, sentido, no, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí. Las monarquías se terminaron y no Bueno, existen. Jorge conoce a alguna de mis Claro. tías y te puede dar... No, pero es una casa hermosa, divina y Sí, aparte, ya sé, qué muy generosidad haberla abierto para esta causa noble, ¿no? Sí, eso realmente el- influyó mucho en la emoción. El Sí, punto, sí, Luis. era un tipo en carne viva, ¿viste, Marcelo? Que incluso lagrimeaba como un chico, ¿no? Y digo, contar toda la otra parte del deportista que uno lo ve en la televisión, jugando con los Pumas, en las revistas, en las entrevistas, y dice, pero che, qué vida lleva este tipo, qué hermoso, cómo me gustaría ser como él. Y cuando Sí. cuenta la parte de su vida íntima, decís, no sé si quiero Sí. esta vida, ¿no es cierto? Pero digo, ¿cuántos hay como Chelo Bosch, digamos, con estos claroscuros? Mira, sí. Creo que hacen fila detrás del Chelo. Son unos cuantos y te encontrás viste, con el trasfondo que, bueno, cada uno a su modo tiene lo suyo, pero nadie le escapa a esa aspereza, a esos momentos de fragilidad, de desorientación, de no confiar en ellos mismos, con una autoestima por el piso, viste, que no saben cómo levantarla, no tienen idea, solamente les enseñaron a jugar. Después el resto, qué sé yo, arreglátelas como puedas. Y bueno, el Chelo cuenta todo eso. No sé si te acordás que en un momento Juanma Reinalde le dice, ¿cómo es eso de que escapás hacia adelante? Y bueno, el rugby lo ayudó a eso, a escaparse hacia adelante. Y cuando se terminó esa manera de escaparse, porque volvió a Argentina, y ahí tuvo que lidiar con momentos realmente muy fuertes, muy fuertes. Claro, había una parte de su historia que está ahí, perdón, Jorge, que dije que no iba a hacer más preguntas porque, bueno, nada, quería que hablara Jorge también, que tanto te conoce y seguramente tiene muchas más preguntas para hacer que yo, más inteligentes, pero digo, había una parte en el libro, incluso donde habla de su padre y de la relación con su padre, que habla una parte amorosamente, pero también cuenta algunas anécdotas y él contaba que se dormía o se hacía el dormido, ¿no? Como también escapando para adelante. Y en una dedicatoria que le agradezco mucho, perdón la autorreferencia, porque también coincidíamos en alguna parte. Está todo permitido, Luis. Está todo permitido. No, hay una cosa que también a mí me pasaba cuando era chico, también algo haciendo una analogía, y entonces él me dice, para que dejemos de hacernos los dormidos y despertemos,
hacia nuestro interior. Y él contó eso, que incluso vos tuviste mucho que ver para que él empezara a despertar, para que dejar de hacerse el dormido, ¿no? O Sí, dormirse. sí. Y Eso es despertar. copyright de Alejandro, me voy a permitir Claro. decir. No, por eso digo, eso tiene mucho- es seguro un trabajo fuerte que hizo Alejandro, porque es algo que él marca mucho en cualquier persona que conoce. Así que no, quiero aclarar eso. No, perfecto, Seguramente Por eso estamos hablando con él. lo aprendió de vos. Mire, sí, eso que Chelo fue marcando a lo largo del libro, eso de hacerse el dormido, una manera clara de esquivar, ¿no? De por favor que esto no suceda. Entonces, ¿qué hago? Y me apago y me duermo o finjo que me duermo. Sí, lo hice. Sí. La escena es fuerte. Es fuerte ver, ¿no? Que él creía que su padre venía a retarlo o a criticarlo y se hacía el dormido. O se iba a otro lado también, ¿no? Al supermercado, se iba con el libro y se quedaba ahí estudiando, para no enfrentarse a esos momentos que no eran saludables. Vamos a ponerle un título diplomático. Sí, pero pasa en muchos tipos, ¿no? Vos decís, vamos a apartarnos ahora de Marcelo Bosch, porque si no lo vamos a poner ahí como el obelisco, ¿no? En el centro de la historia, aunque sea el tema del que estamos hablando, ¿no? Y su libro, etcétera. Pero digo, ¿cuántos tipos que vos ves pegándole con el taco de polo o metiendo goles, viste, siendo los goleadores principales del mundo, lo que sea, y qué habrá detrás de ellos, ¿no? Que es un poco lo que pone, no un poco, lo que está poniendo en la contratapa del libro Jorge Búsico, ¿no? Poco sabemos de estas personas. Sí, bueno, Jorge lo dice perfectamente todo eso, ¿no? No se sabe nada. Y otra mención que hizo Jorge, bueno, no hay libros que se cuenten, hay pocos libros, ¿no? De este tipo de historias. Y la verdad que se anime a compartirla, y hay que tener valentía y coraje, ¿no? El otro día me crucé con alguien que leyó el libro, ya se lo devoró y me dijo, yo creí que Chelo era un insight perfecto. Y cuando vi que salió el libro, digo, ¿qué tiene para contar? Y me dice, te lo digo con total sinceridad. Y cuando me empecé a meter en su historia, en su relación con el padre, y por momentos respiraba hondo para volver a leer, me dice, ¿qué momentos más ásperos vivió Marcelo? ¿Viste? Pero como decís vos, yo te podría poner, sin dar nombres, con los jugadores que trabajo, no solamente de rugby, sino también, sobre todo de fútbol, y no hay uno que zafe de estas historias, y hay algunos que no lo pueden manejar y otros tomaron el coraje de decir, bueno, ¿qué tiene esto de aprendizaje? ¿Cómo puedo realmente ver que dentro de lo que me pasó yo puedo evolucionar como persona, buscar solidez, ¿no? Dentro de sí mismo y tratar de aceptar lo que pasó con todo lo que eso implica, para que realmente el avance que se pueda hacer después de eso sea realmente con peso, con el peso de las vivencias, pero también con el peso de del trabajo interno, ¿no? Me llevas a una cosa, Ale, y te dejo ya porque me excedí. No, tranquilo, soy un irrespetuoso. Estoy disfrutando un montón. No, soy un irrespetuoso con Jorge, porque la verdad que le copé el reportaje, nada, pero a mí porque con él podés hablar ahora a las 3 de la mañana. Pero te aprovecho porque esto me remite a una cosa y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque, por ejemplo, los combatientes de Malvinas tienen un código y un principio de no hablar, por ejemplo, de los que toman decisiones drásticas por sus traumas, ¿no? Y para no que haya un ejemplo de imitación en todo esto, etcétera. Vos sabés mucho de esto. Pero
Lo de Mirko Saric, ¿te acordás aquel recordado mediocampista de San Lorenzo? Sí, me acuerdo perfecto. 25 años que él tenía este pibe, y yo no me acuerdo Sí, si ¿te fue acordás? el Bambino, ¿quién fue el que estaba de técnico en ese momento? Creo Ruggeri. o Ruggeri, que contó... Ruggeri, no era Ruggeri. Bambino. Era Ruggeri, que cuenta, está grabado, está en todos los reels, que Mirko un día se le va a la concentración o, bueno, a la habitación y le dice... Cabezón bueno, Oscar, Ruggeri, ponele. Oscar, como le decían, Sí. no tengo sentido, mi vida no tiene sentido, no le encuentro sentido a la vida. Y dice, pibe, pero ¿cómo? Y fue a hablar con los padres, todo, y bueno, y terminó como terminó. Una decisión drástica sobre su vida, terminó con su vida. Bueno, eso, tu trabajo, creo que es fundamental, y creo que todavía los clubes no han comprendido eso, aunque hay psicólogos, etcétera, pero para con la persona, no con el grupo, con el tipo personalmente, detectar cuando esa persona, el tema de la existencia, como dice Víctor Frankl en su vida, el vacío existencial, ¿me entendés? El vacío existencial. Tocaste una serie de temas, Luis, que hablas del sentido. Yo lo que intento es invitar a la persona, al jugador, ¿no? De cualquier deporte, que trabaje consigo mismo para justamente encontrar el sentido. Pero no solamente el sentido de lo que hace, sino el sentido de diario, ¿no? De lo que puede hacer por él, para su bienestar. Suena muy técnico, pero lo cierto es que sin sentido ocurren estas cosas que vos estás mencionando. Y la verdad, se hace muy difícil no avanzar cuando no se ha podido encontrar el sentido. Es un estado, ¿cómo te lo puedo definir? Es un estado que es como estar sin brújula, ¿no? No sabes hacia dónde vas. John Lennon decía, cantaba, ¿cómo puedo ir hacia adelante si no sé dónde queda el norte? Y bueno, lo mismo pasa con el sentido, ¿no? Claro. Y es todo un tema. Muy interesante, Ale. Yo creo que el libro Insight va a abrir la puerta para que muchos intenten algo parecido, muchos deportistas. Porque es verdad, no hay mucho, hay libro de deportes, no mucho, pero no hay como Insight. No hay un libro donde alguien verdaderamente se mire profundamente hacia adentro y que además tenga un insert importante, porque no es que vos escribiste 3 o 4 páginas nomás, sino que es un capítulo bastante extenso y nutritivo. No hay, la verdad que no hay, por lo menos yo no lo conozco, por ahí hay, pero yo que soy bastante, me gustan mucho los libros y generalmente los periodistas deportivos, cada vez que sale un libro de deportes, nos mandan uno para que lo promocionemos y demás. Yo la verdad que no he encontrado ninguno de este estilo. Así que me parece que ustedes además abrieron una puerta ahí bastante importante para que otros incursionen por ahí. Y la última pregunta que te queríamos hacer, porque ya te tenemos que dejar, y además debes tener... Yo seguiría hablando hasta las 3 de la mañana. Por ir a cenar. ¿Cuáles son tus próximos pasos? ¿En qué estás trabajando? Recién dijiste que estabas trabajando con futbolistas. Si tenés algún proyecto con el rugby, ¿cómo viene tu vida a lo largo del año que viene, ¿no? Porque ya se va. ¿Qué tenés pautado? Mira, yo tengo todavía, quedamos que con los dirigentes de Lomas Athletic seguir un año más. Hay todo un trabajo de fondo muy profundo en Lomas. A nivel humano, los planteles están haciendo un trabajo de adentro hacia afuera para ser, digamos, bien sintético. El año que viene mi intención es seguir con Lomas, pero también seguir aumentando la cantidad de jugadores de fútbol y de rugby y también de hockey, ¿no? Porque también estoy trabajando con jugadoras, este año también estuve trabajando en clubes y ya hay propuestas que ya están encaminadas para
materializar el año que viene, y eso que me apasiona. Esperemos que realmente a todos los que van a poder trabajar con ellos mismos, como siempre les digo a todos, espero que esto te sea útil, espero que esto realmente suene en vos para que encuentres el sentido. Así que el año que viene promete ser un gran año como fue este. Este año lo disfruté muchísimo, muchísimo. Qué bueno, lo estás coronando con una obra que hacía rato que la tenías en mente y que finalmente salió, así que te felicitamos. La verdad que han hecho un trabajo bárbaro. La presentación del otro día fue lindísima, además les tocó una tarde soñada, con lindo clima y demás. Era como un show musical, ¿no? Lo que pasó el otro día. Así que, Ale, querido, te agradecemos la charla, y en mi caso nos vemos muy pronto. Sí, nos vamos a ver muy pronto. Yo también te agradezco mucho. Bueno, ya sabes todo lo agradecido que estoy hacia vos. Tendríamos que tener 2 horas más de programa para poder de hacerle llegar a la gente de por qué estoy tan agradecido con vos. Luis, no tengo forma de ser breve en eso, pero Jorge sabe perfectamente por qué estoy agradecido con él. Porque hay alguien que siempre me apoyó desde el inicio en esto, fue Jorge. Y siempre escuchándome y sugiriéndome, aconsejándome, andá por acá, fíjate. Lo que yo hice la mención en esa tarde del martes pasado es tal cual. Y también agregarle que entre Jorge, Ale Duccini y Ezequiel, a mí me enseñaron, yo soy un privilegiado porque me enseñaron a ver al deportista desde otro ángulo, mucho más humano. Sobre todo, o sea, 100% humano, no es mucho más humano, 100% humano. Así que imagínate, Luis, lo agradecido que estoy, ¿no? Me sobran los motivos. Tenemos un grupo que se llama La Pizza No Se Mancha. Y bueno. Que el avatar es una Adilet que subió Duccini. Las Adidas Adilet. Un grande Duccini. No, yo, por ejemplo, hay un gurú de los All Blacks, el tipo que llevó el coach mental de los All Blacks, que llevó a los All Blacks a lo que fueron en estos últimos años, 2 veces campeón mundial, una final, que es Gilbert Enoka. Y es amigo de Alejandro, es el único argentino amigo de este tipo. Y es porque Alejandro hizo lo mismo que con Chelo, lo abordó. Sí. Lo abordó y lo conquistó. Sí. Con un ron de por medio. Sí, Luis, eso sí, da para ahí con los New Zealand debe ser con una cerveza de por medio, más que vino. Bueno, sí. Con los kiwis. Sí, bueno, fue un privilegio también conocerlo a Gilbert. Bueno, vos fuiste testigo de todo eso. Sí, Gilbert Enoka es capo, es un... Es un... Acá por ahí es poco conocido porque, bueno, pero estuvo laburando en el Chelsea. No le fue muy bien como los All Blacks, pero es un personaje muy grosso en el mundo del deporte. Sí, con una vida muy intensa. A nuestro representante, que es la conexión en Argentina. Y bueno, un orgullo, ¿no? Ale llevó, y con esto cerramos, a los All Blacks a la cárcel a jugar con los espartanos. Con los espartanos de Oderigo. Exactamente. Llegó en el micro con los All Blacks, y después los All Blacks se fueron a comer a su casa. Mirá vos. No hay Uruguay. A la casa de San Isidro. Sí, que está acá en se fueron los All Blacks a comer a la casa de él. O sea, para que te des una idea el nivel que maneja. Y bueno, cuando los Gladiators, cuando la chancha Jiménez, mi amigo de Chacabuco, ponga en marcha de vuelta a los Gladiators de Junín, bueno, lo vamos a llevar y le vamos a hacer un humilde asado, pero vamos a encontrar un lugar. Con mucho gusto, Luis, un lugar. con mucho gusto. Bueno, Ale, un abrazo enorme y gracias por todo este tiempo. Querido amigo, bueno, un placer, gracias. Un orgullo que alguien como vos, con la jerarquía tuya, me haya hecho estas preguntas. Lo mismo, Luis. Lo disfruté muchísimo. Así que muchas gracias a los dos.
Listo, un abrazo grandote y te Un vamos. abrazo enorme para los dos. Podés encontrar después en YouTube, ahí en las redes, en Ecomedios, el reportaje que en poco tiempo lo van a poner. Así que y te mandamos el link también para que lo disfrutes y lo distribuyas. Ningún problema. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo enorme para los dos. Abrazo enorme. Alejandro Oneto Gaona, coach ontológico y bueno.